Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Hola, ¿cómo están? Les saludamos desde acá de la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, en esta tarde de día martes, en este tiempo de verdad, como se llama este programa, donde esperamos compartir junto a ustedes un tiempo de la palabra del Señor. Ese es nuestro principal propósito, nuestro principal anhelo, que podamos ser edificados juntos en torno a la palabra de Dios, con un tema específico. Bueno, como ustedes verán, en este día mi compañero de Mil Batallas no está ausente por motivo ahí de fuerza mayor. Le enviamos un abrazo a nuestro hermano Sebastián, que en el día de hoy no pudo estar, pero sabemos que su corazón está aquí, ¿no? Así que saludamos a nuestro hermano, les saludamos a todos ustedes y bienvenidos a este tiempo de verdad. ¿Qué tal si vamos a la presencia del Señor? Vamos a orar para que podamos entender y comprender el tema en el cual nos vamos a convocar hoy, que es un tema bastante profundo, pero que en el poco tiempo que tenemos esperamos que todos nosotros tengamos una luz nueva, una visión más amplia acerca de este tema, que es la integridad. Muchas veces hay algunas confusiones con algunos temas. Debo sincerarme, hay cosas que desconocía, pero a la luz de la Escritura nuestros ojos son abiertos para que podamos ver qué es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Así que yo le invito, saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan hoy, a Benjamín, a Natán, que están junto a mí hoy, que podamos ser edificados juntos. ¿Qué tal si oramos al Señor para comenzar este tiempo de verdad? Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos da de estar en este lugar compartiendo tu palabra. Señor Jesús, que podamos hacerlo con verdad, pero que también lo podamos hacer con integridad, que podamos ir aprendiendo y poniendo en práctica cada enseñanza que recibimos en esta congregación y que queremos compartir con muchas personas, muchos amigos, muchas hermanas y hermanos que están viendo esta transmisión. Podamos ser edificados juntos. No estamos aquí porque somos los que sabemos más, sino que todo lo contrario, estamos aquí porque queremos aprender juntos acerca de lo que tú requieres y demandas de cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir al tema que nos convoca hoy. Es el tema de la integridad. Mucho hablamos en las congregaciones acerca de la integridad, siempre que estamos predicando, que estamos enseñando.
hacemos el llamado y utilizamos la palabra integridad. Debemos ser hombres, debemos ser mujeres íntegros. Pero ¿qué se refiere que usted y yo seamos hombres y mujeres íntegros? Significa que debemos ser perfectos, significa que debemos ser hombres sin errores, ¿cuál es la palabra? Sin imperfecciones. Vamos a verlo hoy, integridad, y vamos a ver a la luz de la Escritura esta enseñanza que tiene que ver con la integridad. Podríamos ir al diccionario bíblico, podríamos ir a un diccionario de la Real Academia Española, podríamos ir a preguntarle a cualquier persona acerca de qué entiende acerca de la integridad, pero en esta tarde vamos a ir a la única fuente verdadera que es la cual nosotros debemos considerar, y es allí donde vamos a tomar ejemplos de hombres íntegros que tiene que enseñarnos la palabra de Dios acerca de la integridad. Y la integridad en la Escritura se refiere a la cualidad de ser honesto, pero no solamente honesto, sino que la integridad encierra un sinfín de cualidades, no solamente la honestidad. La cualidad también que tiene que ver con integridad es la honestidad, la rectitud. Es alguien que es coherente con los principios y valores que se profesan. Implica actuar con transparencia, sin dobleces ni engaños, manteniendo la autenticidad en todo momento. ¿Se fija usted que nosotros casi siempre asociamos la integridad con el ser honesto o con ser una persona recta? Pero la integridad tiene que ver mucho más que ser una persona honesta. Porque una persona puede ser honesta, pero quizás no es una persona íntegra. Porque la integridad tiene que ver con los principios y valores de los cuales esa persona profesa. Y el creyente debe vivir entonces de acuerdo a los principios y valores que nosotros profesamos. Y esos valores, esos principios son los que nos enseña la palabra de Dios. Por tanto, alguien que dice ser un creyente íntegro es aquel que vive, es aquel que está experimentando con total sinceridad la palabra de Dios y todo lo que ella enseña. Y el único caso donde podemos encontrar nosotros la integridad en todo su esplendor en la Escritura es en Jesucristo. Porque en Jesucristo Él contiene todos los atributos que tienen que ver con la integridad, la honestidad, la rectitud, el ser coherentes, el vivir de acuerdo a lo que se profesa. Él actuó con transparencia y sin dobleces. Él no practicó el engaño. Fue siempre auténtico en todo momento, ya sea independiente de las circunstancias que a él le tocó experimentar. Él fue Dios siempre. Él fue auténtico siempre. Entonces podemos ver como el máximo ejemplo de integridad en la palabra de Dios a nuestro Señor Jesucristo. La integridad tiene que ver con actuar de manera honesta y sincera, porque nosotros podemos actuar de manera honesta, pero no de manera sincera. Podemos actuar con honestidad para ver la reacción de otros o para aparentar ante los demás que somos honestos y estamos actuando de buena manera porque lo estamos haciendo honestamente. Pero nuestro actuar tiene que ser un actuar sincero, que no tenga dobleces,
que no tenga segundas o terceras intenciones. Por eso una persona íntegra es la que practica la verdad que ha aprendido, pero de manera sincera, por amor a Dios, porque Dios habita, el Espíritu Santo habita en medio y en el interior de esa persona. Nosotros podemos vivir ejecutando ciertas cosas, ciertas cualidades como la honestidad, como la rectitud, pero quizás no lo podemos llegar al punto de no hacerlo honestamente. Y la persona íntegra pone en práctica la palabra de Dios de manera sincera, no queriendo aparentar, no queriendo hacer ver a otros lo recto o lo honesto que esa persona es, sino que lo hace con sinceridad, porque nace del corazón, nace de un corazón que ha sido transformado, y en esa nueva naturaleza que ese hombre, esa mujer ha adquirido en Jesucristo, comienza a actuar de manera íntegra, de manera sincera. Y la integridad tiene que ver con actuar de manera honesta y sincera, de acuerdo con lo que alguien es. En el caso del creyente, significa que éste debe vivir y andar, actuar de una manera sincera y honesta como un hijo de Dios. Alguien que es honesto, alguien que es íntegro, caminará, vivirá y actuará de manera sincera y honesta como un hijo de Dios. Nosotros podemos decir, yo soy hijo de Dios, por eso me comporto de esta manera, por eso yo trato de hacer esto, por eso yo hago esto. Y no se trata de eso. Se trata que como somos hijos de Dios, por consecuencia, nosotros comenzaremos a evidenciar la vida de Cristo en nosotros. Y esa vida será una vida íntegra. El creyente irá creciendo en integridad, así como el creyente crece en santidad, así como el creyente crece en conocimiento, el creyente va creciendo en integridad. Mire, yo lo quiero llevar ahí al libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amor, misericordia y humillarte ante tu Dios. Actuar de manera íntegra es poner en práctica lo que Él nos ha declarado, lo que Él nos ha dicho por medio de su palabra. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él ya nos ha dicho lo que es bueno. Él ya nos ha dicho lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir, cómo debemos andar. Y cuando el creyente comienza a andar, a actuar de una manera que honre a Dios, de manera sincera, de manera genuina, ese hombre, esa mujer va a estar practicando la integridad. Y es algo que Dios pide de cada uno de nosotros. El creyente comenzará a vivir en integridad cuando comience a hacer, cuando comienza a practicar lo que Dios ha declarado. Por eso es que la integridad es mucho más que ser honesto, la integridad es mucho más que ser recto solamente, porque nosotros podemos ser rectos o podemos ser honestos, pero no ser íntegros, porque la palabra de Dios nos enseña que aquel que comienza a vivir en integridad es aquel que comienza a practicar lo que Dios ha declarado. ¿Y qué es lo que Dios ha declarado? Un montón de cosas. La palabra está llena de instrucciones para el creyente. Y el creyente, de manera natural, como lo decíamos el domingo, comienza a evidenciar a Cristo en su vida. Por tanto, de manera natural, este creyente va a estar creciendo en integridad, porque es alguien que escucha la palabra, es alguien que la medita, pero también es alguien
que la coloca en práctica. Si usted y yo estamos viviendo de aquella manera, estamos oyendo las instrucciones que Dios nos ha dado, hemos aprendido lo que Él ha declarado en la Escritura, la hemos meditado y la estamos poniendo en práctica, usted y yo estamos creciendo en integridad. Pero también está el caso de aquellos que oyen la palabra de Dios, que oyen lo que Él ha declarado y no lo colocan en práctica, pero quizás pueden ser personas honestas. Quizás no roban, se encuentran algo y lo devuelven, pero eso no les hace ser una persona íntegra. Lo que realmente hará que un creyente sea un creyente íntegro será cuando colocamos en práctica lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha declarado en la Escritura. Por eso es que no necesariamente una persona honesta será una persona íntegra. La integridad tiene que ver con algo mucho mayor que Dios quiere de cada uno de nosotros. El creyente está llamado a vivir en integridad delante de Dios. Y esto debemos tomarlo muy en cuenta, que el hombre está llamado a vivir en integridad delante de Dios, al contrario de la gente del mundo incrédulo. El mundo asimila la integridad con alguien honesto, con alguien recto, y de cierta manera aquello está correcto. Pero debemos aclarar que el mundo incrédulo no tiene como estándar de integridad a las personas. El mundo incrédulo tiene como un estándar de integridad a las personas. Tiene como estándar de integridad a otro igual que él. Y se compara con otras personas. Por tanto, el punto de comparación de los individuos es con otros individuos. Y vivir comparándose con otros, en lo que a integridad se refiere, es rebajar el estándar de integridad que Dios requiere de sus hijos. El mundo incrédulo se compara a sí mismo con otros. ¿Qué tan íntegros, qué tan correctos son? Y comienza allí a compararse con otros individuos, con otras personas. Y el creyente no puede caer en esto de empezar a compararse con otras personas, con otros individuos al momento de la integridad. Porque cuando aquello ocurre, lo que pasa es que nosotros estamos rebajando el estándar de la integridad de la cual Dios está hablando en la Escritura. El estándar con el cual nosotros debemos medirnos o compararnos es el estándar de integridad que nos enseña la Escritura. Y podemos ver allí y buscar en la Escritura hombres íntegros y compararnos con aquellos, porque compararse con alguien igual que nosotros es relativamente fácil y aún así nos cuesta compararnos a veces y llegar al nivel de integridad que otras personas tienen. Por tanto, nosotros como creyentes no podemos compararnos en cuanto a integridad, en cuanto a nada, con otras personas, con otros creyentes. Nosotros debemos comparar, nosotros podemos mirar en la Escritura cómo está andando nuestra vida en cuanto a la integridad. Porque dice la Escritura que el creyente está llamado a vivir en integridad delante de Dios. El mundo incrédulo vive y se compara delante de los hombres, pero el creyente tiene un blanco. El creyente tiene a alguien con quien compararse y medir a qué estatura está llegando, está creciendo o no está creciendo. Y esa vara de medición es Dios. Nosotros debemos procurar vivir de manera íntegra delante de Dios. El creyente
está llamado a vivir en integridad delante de Dios y no de los hombres. O sea, el creyente está llamado a vivir considerando que está delante de un Dios que, al contrario del mundo incrédulo, es un Dios santo. Entonces, cuando nosotros consideramos el estándar de integridad a un Dios santo, ya la cosa cambia. Ya la exigencia es mayor. Cuando el hombre comienza a vivir bajo el estándar de integridad de Dios, debe considerar que ese Dios es un Dios santo, que ese Dios es un Dios omnipresente, que está en todos lados. Y aquí esto es importante detenernos un segundo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos comparamos con otras personas, pero esas personas pueden estar o no estar presentes en nuestras vidas de manera presencial. Pero ¿por qué el creyente está llamado a vivir en integridad delante de Dios? Y esto eleva el estándar. Porque Dios es un Dios santo y porque Dios es un Dios omnipresente. Él está en todos lados. Y cuando nosotros somos conscientes de que hay un Dios que es omnipresente, que está en todos lados, nos llevará a nosotros por consecuencia también a vivir de manera íntegra, aun cuando nadie nos ve. Porque sabemos que la omnipresencia de Dios está allí, sabemos que los ojos de Dios están sobre nuestras vidas. Y eso es lo que nos lleva a vivir en integridad, que seamos conscientes que hay un Dios que es santo, que es omnisciente, que es omnipresente, que Él todo lo sabe, que Él está en todo lugar, que Él no tiene nada que ver con el pecado. Cuando nosotros vemos que ese Dios vive en nosotros y Él está presente, esté Juanito, esté quien esté, Pedrito, o no esté al lado nuestro, Dios está presente allí. Y eso hará que cuando nosotros tengamos conciencia de que ese Dios con estos atributos está y vive con nosotros, eso hará que nosotros comencemos a vivir en integridad. Pero no en integridad por temor o por miedo, sino que llegará el punto en que nosotros nos gozaremos al vivir en integridad. El creyente debe gozarse al vivir en integridad, porque el creyente verdadero se dará cuenta que estará agradando a Dios con su manera de vivir, estará honrando a Dios y eso trae gozo al corazón del creyente. Estar delante de Dios significa que estamos delante de un Dios santo, omnipresente, omnisciente, el cual no puede ser burlado ni engañado. Nosotros podemos engañar a las personas, podemos burlar a las personas, pero a Dios no. Pero a Dios no. Por eso es que debemos procurar vivir de manera íntegra, o sea, vivir y andar conforme a lo que hemos oído de Dios. De esa manera debemos vivir, conscientes de que Él vive en nosotros y Él no puede ser burlado. Por eso es que la honestidad, por eso es que la rectitud, si bien son cualidades hermosas y cualidades que el creyente debe tener, no lo significan todo al momento de la integridad. Porque yo puedo ser honesto y practicar la honestidad delante de los hombres, pero yo puedo no llevar una vida íntegra delante de Dios, porque Dios conoce, a lo mejor, con seguridad, Él conoce acerca de mi honestidad, pero Él también conoce que yo no soy íntegro en muchas otras áreas de mi vida. No debemos olvidar entonces que estamos llamados a vivir en integridad delante de Dios y no de los hombres. Y hay un buen ejemplo que nos da el conferencista
japonés, Yoko Kenji, yo creo que más de alguno lo ha visto en las redes sociales, y es un muy buen ejemplo para este tema que estamos viendo. Y él cuenta que un hombre está con una mujer en un hotel. El hombre pide una pizza a la habitación de un hotel, pero en lugar de la pizza llega la caja de esa pizza y en su interior $1,800. La mujer abre la caja y dice: ¡wow! Mi amor, qué suerte. Ella se pone muy contenta. Y en la caja hay $1,800, a la cual el hombre reacciona guardando el dinero para devolverlo a sus dueños. Quizás el dinero puede haber sido producto de la recaudación de esa pizzería y la tenían guardada en esa caja. Entonces el hombre dijo: hay que devolver este dinero. La mujer le dice: mi amor, ¿qué haces? A lo cual el hombre responde: si hay algo que me enseñó mi padre, es a ser honesto. Luego se dirige a la pizzería y devuelve la caja con el dinero. Uno de los dueños de la pizzería le pregunta: ¿por qué trajo la caja? A lo que el hombre responde: porque es lo más honesto, porque es lo correcto, porque mi padre desde pequeño me enseñó a ser honesto y no tomar algo que no era mío. No, eso no corresponde. Yo soy un hombre honesto desde niño. Por eso es que vengo a devolver el dinero que no es mío. Por tanto, no me corresponde tenerlo ni gastarlo. A lo que el dueño de la pizzería le dice: pero personas honestas como usted ya no quedan en este mundo. Mire, mi hermano ya viene para acá. Quiere entrevistarlo para agradecerle y que todas las personas se enteren de su honestidad. Él quiere grabar un video en forma de agradecimiento, subirlo a las redes sociales, quizás salga en televisión, y que esto le sirva de enseñanza a mucha gente, que todavía hay gente honesta como usted, que no tomó algo que quizá era de mucho valor, pero no lo tomó para sí, y eso es digno de destacar. A lo que el hombre responde: lo siento, pero no puedo. ¿Pero cómo no puedo? Si esto a usted le va a hacer bien, la gente lo va a conocer por su honestidad. ¿Por qué no puede? A lo que el hombre responde: porque la mujer que está conmigo no es mi mujer. Pregunta: ¿este hombre era una persona honesta? Sí. Él estaba practicando la honestidad que había aprendido de pequeño. Era una persona honesta. Pero la pregunta que sigue es la siguiente: ¿esta persona, este hombre, era un hombre íntegro? No, no era un hombre íntegro. El que nosotros seamos honestos, el que nosotros tengamos cualidades que pueden ser muy loables, no nos hace personas correctas, no nos hace personas íntegras, perdón. La integridad tiene que ver con actuar como Dios quiere que actuemos en todo ámbito de nuestra vida, no solamente en algunos. Por eso, así como yo me hago la pregunta, te hago la pregunta a ti en casa. ¿Estás creciendo de manera íntegra? ¿Estás siendo un creyente? ¿Estás siendo un cristiano que crece en integridad? ¿Eres un cristiano, eres un creyente que su carácter, su conducta, cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, se parecen más a Cristo? ¿O somos de aquellos que estamos dispuestos a llevar a cabo todas aquellas buenas conductas
que son visibles solamente ante los demás, pero en aquellas donde los demás no nos ven, actuamos de una manera muy diferente. El creyente está llamado a vivir de una manera íntegra, porque la honestidad, amados hermanos y amigos, habla de lo que yo y usted hacemos. De eso habla la honestidad, de lo que nosotros podamos hacer. Pero la integridad habla de lo que usted y yo somos. Y es muy distinto el hacer con el ser. Nosotros como creyentes estamos llamados a vivir en integridad, pero a ser íntegros. A ser. No hacer, no ser. Es diferente eso. No hacer. Porque la honestidad y un montón de conductas que son totalmente loables, que son buenas, nosotros las podemos hacer, pero no necesariamente nosotros somos lo que practicamos. Y es que nosotros debemos ser lo que practicamos. Nosotros debemos ser íntegros, y caminar a la estatura del varón perfecto, como nos enseña el apóstol Pablo. La honestidad habla de lo que yo digo, de lo que usted diga. Pero la integridad habla de lo que yo en verdad pienso. Porque como dijo alguien en alguna oportunidad, no necesariamente yo puedo estar de acuerdo con lo que pienso. No, acá la integridad tiene que ver con que nosotros hacemos, pero también pensamos. Porque nosotros podemos actuar y hacer un acto de amor. Nosotros podemos actuar y hacer un acto de misericordia. Nosotros podemos actuar honestamente, pero no necesariamente esto puede ser algo de lo cual nosotros somos. Nosotros quizás no somos misericordiosos, pero queremos aparentar misericordia. Quizás nosotros somos hombres y mujeres que en la verdad, de manera sincera, no amamos a todo el mundo, pero nos esforzamos por demostrar ese amor. Actuamos de esa manera. Y eso puede producir cierto engaño en nosotros y hacernos sentir que estamos practicando la integridad. Pero la integridad, hermano, es ser misericordioso y actuar con misericordia. La integridad tiene que ver con que yo amo, yo tengo amor por los demás y demuestro ese amor. Tiene que ver con lo que somos. El Señor era santo y es santo y demuestra su santidad. Jesucristo es amor y Él demuestra el amor. Lo lleva a la práctica. Nuestro Señor Jesucristo es misericordioso y Él demuestra esa misericordia. A veces nosotros manifestamos misericordia, manifestamos amor sin ser nosotros amor, ni ser gente que ama con sinceridad o practica la misericordia con sinceridad. La integridad es mucho más que la práctica de algo. La honestidad habla de nuestros actos públicos. La honestidad habla de lo que nosotros podemos hacer públicamente. Pero la integridad habla de lo que yo hago, aunque nadie me esté viendo. ¿Se fija el contraste, la diferencia que hay entre ser honesto y ser un hombre íntegro, en ser una mujer íntegra? Un ejemplo muy práctico. Yo, usted, varón que está escuchando el programa, usted puede decirle a su esposa, a su amada, a su novia,
que la ama profundamente y que solamente tiene ojos para ella. Y usted le demuestra todo su amor, usted le regala flores, chocolates, y usted es preocupado por ella, que nada le falte. Usted practica el amor con ella y se lo hace saber. Pero otra cosa muy distinta es cuando su esposa, su novia, o como decimos nosotros acá, su polola, no lo ve. Cuando no lo ve, quizás podemos mirar otras mujeres, quizás podemos imaginarnos un montón de cosas. Pero allí, donde nadie te ve, es donde debemos actuar de la misma manera que cuando nos ven. Cuando el hombre o la mujer actúan como lo que son, eso hará que ese hombre y esa mujer sean hombres y mujeres íntegros. Y a eso es lo que nos llama el Señor, a vivir de manera íntegra, con integridad. Integridad, o sea, vivir de la misma manera cuando nos ven como cuando no nos ven. Eso es vivir de manera íntegra. ¿Por qué? Porque cuando no nos ven, hay uno que nos ve. Y hay uno que está presente. No debemos olvidar jamás que Dios, que es santo, que es omnipresente, omnisciente, Él todo lo sabe, está en todo lugar, Él vive en cada uno de nosotros. Por eso, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros los creyentes no deben perder la conciencia de que Dios habita en cada uno de nosotros. Eso nos ayudará a vivir de una manera íntegra. Pero como lo decíamos también anteriormente, no por miedo ni por temor, sino por amor, por devoción a este Dios que es santo, a este Dios que es perfectamente santo. Integridad habla de lo que yo hago aunque nadie me esté viendo. Y la capacidad de verte cuando nadie más está presente allí, solamente la tiene Dios. Es por eso que debemos vivir siempre conscientes de la presencia de Dios. Muchos de nosotros, cuando hablamos de integridad, la comparamos automáticamente con la honestidad. Y no necesariamente es así. Por ejemplo, yo voy a la casa de alguien. Vamos a colocar el ejemplo, ya que Benjamín está con nosotros. Voy a la casa de Benjamín, voy a su casa y me robo algo de la casa de Benjamín, a lo cual él me sorprende haciéndolo y me confronta. Luego que él me confronta, yo no me queda otra que reconocer mi error, de reconocer mi mala conducta. Le pido disculpas a Benjamín. Y de esa manera yo estoy siendo honesto al confesarle y reconocer mi error. Y eso está perfecto. Pero la integridad va más allá. Quizás yo podría decirle, si lo hiciera con integridad, decirle a Benjamín, ¿sabes? Me lo robé porque tenía necesidad. Yo lo necesitaba. Yo necesitaba esto que te robé, Benja. Por eso te lo robé. Estoy ya no pidiendo disculpas, sino que te estoy declarando los motivos de mi mal actuar. Yo lo robé porque lo necesitaba. Pero si realmente soy íntegro, yo debería confesarte que te lo robé porque yo lo envidié. Yo quería tener eso que Benjamín tenía ahí. Entonces, Benjamín, perdóname porque sentía envidia y yo deseé malamente lo que tú tenías. Por eso lo robé. Mi corazón estaba deseando aquello que tú tenías.
Y yo no lo tenía. Yo de esa manera estoy actuando de manera íntegra. Porque yo podría llegar al paso de solamente pedir disculpas y reconocer mi error. Y Benjamín podría haber dicho, qué bien, eso está correcto. Qué honesto eres, hermano Alejandro. ¿Sí? Honesto, pero no íntegro, porque la honestidad va más allá. La integridad va a los motivos del corazón, a lo que realmente nos mueve a hacer las cosas. La integridad tiene su origen en el corazón y en la mente del hombre. Ser íntegro no solamente me lleva a reconocer mi error y pedir disculpas, sino que a confesar las motivaciones de mi mala conducta. Perdóname por esto. A veces yo me puedo pelear con un hermano, con una hermana, con un familiar, con un amigo. Y yo, ¿sabes qué? Me equivoqué, te pido disculpas. Oh, qué loable. No, pero ser íntegro es decir toda la verdad y hablar desde el corazón y confesar las motivaciones que me llevaron a hacer o a decir algo que no correspondía. Perdóname porque me dejé llevar por mi temperamento, me dejé llevar por mi orgullo, por mi terquedad, perdóname. Y doy gracias a Dios por lo que pasó, porque a través de esto Dios puede hacerme ver que debo cambiar estas cosas. Ir más allá, ir a las motivaciones, es vivir con integridad. Por eso es que debemos olvidar, por eso es que no debemos olvidar que debemos vivir en integridad delante de Dios primeramente. ¿Por qué, hermano? Porque Él nos conoce, no hay nada que nosotros podamos ocultarle a Dios. ¿Qué sentido tiene tratar de aparentar o de pedir disculpas o de reconocer un error hasta el punto de que mi hermano, mi amigo, mi familiar quede tranquilo? No, porque Dios conoce las verdaderas motivaciones y es delante de Dios donde primeramente debemos actuar con integridad. Y cuando actuamos de manera íntegra delante de Dios, por consecuencia de aquello, terminaremos actuando de manera íntegra delante de los hombres. Es actuar de manera íntegra delante de Dios y por consecuencia eso nos llevará a vivir de manera íntegra delante de los hombres. Si nosotros buscamos vivir de una manera íntegra delante de los hombres, lo más seguro es que no vamos a estar viviendo con integridad delante de Dios. Y un muy buen ejemplo de integridad en la Escritura es José, quien siendo esclavo en la casa de Potifar, José mantuvo su integridad al rechazar la propuesta deshonesta de la esposa de Potifar. A pesar del riesgo y las consecuencias, su compromiso con Dios y su pureza lo llevaron a actuar con rectitud, incluso en una situación difícil. Mire, vamos ahí a Génesis, capítulo 6, versículo 4 al 23. Vamos a Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Mira, ¿dónde quedé? Perdón, Génesis 39. Génesis 39, del versículo 7 al 20. Dice así: José era un hombre muy apuesto y de muy buena figura. Un tiempo después, la esposa de su amo comenzó a fijarse en José y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José se rehusó y le dijo a la esposa de su amo: mire, conmigo mi señor no tiene nada de qué preocuparse en la casa. Me dio todas sus posesiones para que yo las cuidara. No hay nadie en esta casa que se iguale a mí. Lo único que él me ha negado es a usted, porque es su esposa.
¿Cómo puedo yo hacerle a él algo tan malo y cometer un pecado ante quién? Ante Dios. O sea, José era consciente de que estaba delante de Dios. Siempre. A pesar de que ella hablaba con él día tras día, no lo convenció de que se acostara con ella. Un día, cuando José regresó de trabajar a la casa, no había ningún otro esclavo dentro. Entonces ella lo agarró de su ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió huyendo. Cuando ella vio que él había dejado la ropa en sus manos, salió huyendo, llamó a los siervos de su casa y les dijo: miren, mi esposo trajo a este hebreo para que nos insultara. Él vino a donde yo estaba para tratar de tener relaciones sexuales conmigo, pero yo grité fuerte. Cuando yo había gritado, dejó su ropa al lado mío y salió corriendo. Después ella se quedó con la ropa de José hasta que llegó su esposo. Luego le contó la misma historia. El siervo hebreo que trajiste vino a aprovecharse de mí, pero cuando grité, dejó su ropa al lado mío y huyó hacia afuera. El amo de José escuchó lo que dijo su esposa y se enfureció. Entonces lo agarró y lo puso en la prisión donde metían a los prisioneros del rey, y José quedó encarcelado. En José podemos ver en este episodio la integridad. La integridad de José. No había nadie, solo él y la esposa de Potifar. Pero el mismo José dice allí: no lo puedo hacer porque mi Dios está presente. José era consciente de la presencia de Dios. Y no solamente no lo hizo porque Dios estaba presente, sino que no lo hizo por lealtad a su amo y porque Dios estaba con José. Un buen ejemplo de integridad entonces podemos encontrar en José, quien siendo esclavo en la casa de Potifar, mantuvo su integridad al rechazar la propuesta deshonesta de la esposa de Potifar, a pesar del riesgo y las consecuencias. Ser un hombre, ser una mujer íntegra, muchas veces te va a traer consecuencias que no son buenas, pero debemos estar dispuestos, cada uno de nosotros, a sufrir las consecuencias de vivir en integridad delante de Dios. ¿Dónde quedé? Delante de Dios. Debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de nuestro compromiso con Dios y de nuestro amor a Él. Y así como José mantuvo su pureza y su integridad y su rectitud, incluso en una situación difícil, de la misma manera, nosotros debemos ver la vida de José como un ejemplo a imitar en nuestra vida. Mire, vamos a Daniel capítulo 6. Vamos a Daniel 6. Acá lo tengo, Daniel 6, capítulo 4, versículo... Daniel 6, del 4 al 23. Ahora sí esa cita. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Cómo era Daniel? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallada en él.
Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos nada contra Daniel, ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y a ventanas abiertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, que el acuerdo acerca de Daniel se alterase. Luego el rey fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresurosamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. El decreto del rey prohibió orar a cualquier dios fuera de él, pero Daniel siguió orando en secreto sin negar su fe ni buscar excusas, y como consecuencia fue echado en el foso de los leones, pero Dios lo protegió. Lo que nos demuestra que Daniel prefirió la verdad de su fe antes que su seguridad personal y su conveniencia. Y esa es la manera, y esa es la marca verdadera de un hombre íntegro, que actúa conforme a lo que cree. Y sin importar el precio,
ni las consecuencias que contrae el vivir de acuerdo con lo que se cree. Amados hermanos y amigos, vivir de una manera íntegra como lo fue José, como lo fue Daniel, debe estar fundamentado en que Dios está con nosotros. Ese Dios santo, omnipresente, omnisciente está con nosotros. Y también debe estar fundamentado en todo creyente que así debemos vivir. Lo que creemos es lo que vivimos. Debemos vivir en lo que creemos. Y de esa manera vivió Daniel, no importando las consecuencias, no importando el que dirán, aún no importando su vida. Prefirió vivir de acuerdo a lo que él creía. ¿Cree usted que su Dios es santo y lo llama a usted a vivir en santidad? Por tanto, debe vivir de acuerdo a lo que cree. Debemos vivir de acuerdo a lo que creemos. ¿Está de acuerdo usted conmigo que Dios es un Dios de amor, lleno de misericordia? Y que ese Dios nos rescató por amor y misericordia. Debemos vivir practicando amor y misericordia. No por aparentar, no por hacer creer a la gente que somos buenas personas o que somos honestos, como decíamos anteriormente, sino que porque Dios está haciendo una obra de perfeccionamiento, llevándonos a vivir en integridad cada día en aumento y en crecimiento en nuestra vida. Todos los creyentes son estimulados a vivir en integridad. Cada vez que usted se reúne en su congregación, cada vez que usted es expuesto a la palabra de Dios, usted está siendo estimulado a vivir en integridad. Pero es importante destacar también que así como en la Escritura hubieron líderes que fueron íntegros, también Dios demanda del liderazgo de hoy integridad. Y es que no solamente se trata de proclamar la verdad, lo cual puede ser muy bueno, y muchas veces nos jactamos y decimos, en esta congregación se habla acerca de la verdad. En esta congregación hay buena palabra. En esta congregación, y aunque suene bastante o autorreferente, muchas congregaciones se jactan de decir, nosotros somos de sana doctrina, nosotros predicamos la verdad del Evangelio, nosotros tenemos la verdad. No basta con aquello, sino que Dios demanda de cada pastor, de cada líder, de cada maestro, de cada predicador, que viva de acuerdo a lo que cree, que viva de acuerdo a lo que enseña. Eso es vivir de manera íntegra, cuando comenzamos a vivir lo que creemos. Predicamos y anunciamos lo que somos, porque Dios está transformando cada una de nuestras vidas. Y es que no solamente se trata de practicar, de proclamar la verdad sin temor a las consecuencias, sino que se trata de vivir y actuar en concordancia con lo que predicamos a otros, con lo que enseñamos a otros. A veces es muy fácil para muchos de nosotros que nos toca a veces enseñar y predicar, exigirle a la congregación, a los hermanos que escuchan, que vivan de tal manera. Pero se nos olvida que primeramente debemos nosotros ser transformados y vivir lo que estamos enseñando a otros. Cuando nosotros comenzamos a vivir lo que estamos enseñando a otros, aquello nos hace ser líderes íntegros, predicadores íntegros y maestros íntegros. Porque proclamar la verdad cualquiera puede preparar un sermón, cualquiera puede preparar un estudio y darlo, y puede parecer muy espiritual. Pero a la hora de que nuestra vida sea examinada a la luz de la Escritura, muchas veces puede quedar al descubierto que no somos hombres íntegros. Y Dios demanda
de cada predicador, de cada maestro, pastor, de cada profesor, de cada predicador, que sean hombres íntegros delante de Dios, no delante de los hombres, porque los hombres pueden tener una opinión muy positiva de ti y de mí, pero lo que importa acá es qué es lo que Dios está viendo en cada uno de nosotros. Pues hay que practicar lo que se predica o lo que se enseña, ya que se está levantando una generación de muy buenos expositores, pero con una gran carencia: la práctica de lo predicado. Hoy podemos encontrar expositores, maestros, pastores, que exponen la palabra como ningún otro y tienen una excelente oratoria, y lo podemos hacer muy bien a la hora de exponer un tema, de predicar, en sin fin. Pero hay una carencia en esta nueva generación, y es que no estamos viviendo de acuerdo a lo que estamos enseñando. No estamos viviendo lo que predicamos. Queremos ser predicadores, maestros, pastores íntegros. Vivamos lo que anunciamos. Es muy posible pararse en un púlpito y predicar lo que no se está dispuesto a practicar. Enseñamos de santidad, pero no estamos dispuestos a practicarla. Enseñamos de amor, pero no estamos dispuestos a practicar ese amor. Enseñamos de humildad, pero no estamos dispuestos a vivir con humildad. Enseñamos de perdón, pero no estamos dispuestos a perdonar. Enseñamos de la soberanía de Dios, pero no estamos dispuestos a aceptarla. También es posible enseñar sin creer en lo que enseñamos. Y eso suele suceder, y aunque parezca increíble, enseñamos cosas sin creer con todo nuestro corazón en que lo que estamos enseñando es la verdad, y es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Enseñamos de esa manera, tomamos un sermón, lo copiamos, lo pegamos y lo predicamos, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo, que estemos totalmente empapados de esa verdad y que estemos convencidos de esa verdad. Por eso es que debemos ser predicadores, maestros, pastores íntegros, que actuemos, que vivamos, que practiquemos lo que hemos creído y lo que estamos viviendo. Enseñamos que Cristo viene, pero no creemos que eso pueda suceder ya. ¿Cuántos líderes y predicadores de este tiempo podrían decir con total sinceridad y honestidad lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1? 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos de aquellos que usamos los púlpitos, cuántos de aquellos que en más de alguna oportunidad hemos enseñado a otros, podríamos decir con honestidad, sabiendo que Dios nos está escuchando y mirando, podríamos decir: hermanos, sean imitadores de mi fe, sean imitadores de mi conducta, así como yo soy de Cristo? Wow, hermano. Este es un llamado a la coherencia entre lo que se enseña y lo que se vive. Y como dice el pastor Miguel Núñez, que me llamó mucho la atención de su libro Un siervo para su gloria, debemos primero ser para luego hacer. Debemos ser íntegros, debemos ser buenos creyentes para luego hacer. Y en muchas congregaciones hay muchos que están llevando a cabo un montón de cosas sin primero ser. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe a toda verdad,
a toda justicia y a vivir de una manera íntegra delante de Dios, y como por consecuencia de aquello, vivir de manera íntegra delante de los hombres. Que Dios les bendiga. Hemos querido hacer un pequeño resumen, una pincelada de lo que es la integridad. Podríamos estar semanas hablando de la integridad, pero esperamos que haya sido de bendición este hermoso tema de la integridad. Yo le invito a... Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima.